Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Zuluaga y en nombre de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami quiero darles una cordial bienvenida a este webinar del día de hoy. Estos espacios son parte del compromiso de la Cámara que tiene con sus miembros, espacios para conectarse, para informarse, instruirse y seguir creciendo juntos. Hoy contamos con la participación de uno de nuestros miembros corporativos, Daniel Velázquez, con su compañía Barcel, y nos acompaña Andrés Arango como speaker. Andrés nos trae un temazo el día de hoy, del crecimiento al escalamiento, un tema fundamental para cualquier negocio o empresa que quiere expandirse con solidez. Cómo pasar del crecimiento al verdadero escalamiento. No se trata solo de crecer, sino de crecer con propósito, estructura y visión. Quiero dar la bienvenida a Andrés. Gracias, Andrés, nuevamente por estar con nosotros hoy. Voy a leer una biografía para darle paso a la presentación de Andrés. Andrés Arango es un ejecutivo y emprendedor con una trayectoria sólida, liderando crecimiento e innovación en América Latina y Estados Unidos. Ha sido director general y director de planeación, gerente de desarrollo de negocios y productos, así como gerente de internacionalización, además de miembro de varios consejos directivos. Ha liderado equipos y proyectos en empresas de venta directa con fuerte enfoque en el cliente, gestionando múltiples canales digitales y diversas líneas de producto en Centroamérica, la región andina y Estados Unidos. Es fundador de AMEC Tech, una empresa de software especializada en automatización y transformación digital que ha acompañado a compañías y entidades financieras en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana. Entre otros proyectos, ha dirigido procesos de transformación digital en instituciones panameñas como Unibank y Colombia, y Bancolombia. La gran fortaleza de Andrés es su capacidad para conectar la estrategia, los modelos de negocios y los procesos de las empresas con la optimización basada en tecnología. Utiliza la digitalización y la inteligencia artificial como palancas para simplificar operaciones, acelerar resultados y generar impactos extraordinarios en el negocio. Es ingeniero de producción de EAFIT, Universidad de Medellín, especialista en gestión de procesos y MBA de EGADE Business School y Yale University, con énfasis en innovación y generación de valor. Bienvenido, Andrés. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Adelante si quieres y arrancamos con tu presentación. Vale, buenas noches a todos. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Estamos acá para ayudar. Al final del día, gran parte de lo que hacemos nosotros desde el punto de vista de consultoría y acompañamiento de compañías es básicamente resolver esa pregunta que tienen todos los empresarios hoy. ¿Mi compañía está creciendo o está escalando? Y hay una diferencia fundamental entre crecer y escalar, como Ana lo mencionaba ahorita. Crecer, yo sé cuando estoy creciendo es porque me está doliendo el crecimiento. ¿Y cómo duele el crecimiento? El primer síntoma es que no estás logrando sostenerlo en el tiempo. O creces, tocas un techo y rebotas. Luego vuelves y subes, tocas el techo, puede ser el mismo, un poquito superior y vuelves a rebotar. El típico pensamiento es, bueno, no, es que mientras me acomodo, mientras me organizo, mientras me estructuro, pero en todos esos mientras está pasando un lapso de tiempo que puede de alguna manera aprovechar un competidor para encontrar una solución al problema que tú estás tratando de resolver, pero no estás logrando de una manera sostenida. Ahora, ¿cómo se pasa del crecimiento al escalamiento? Hay, digamos, como cuatro entidades o cuatro temas fundamentales para poder conseguir el switch. Y el primero es la arquitectura organizacional.
suena un tris irónico, chistoso, pero recién ahorita las compañías, las universidades están incluyendo en sus currículums el tema de arquitectura organizacional. Era un tema que lo veíamos más enmarcado desde gestión humana, desde la perspectiva de proyectos, desde la perspectiva de diseño organizacional, pero no como la arquitectura que hoy de alguna manera el mundo nos exige poner a rodar en estos mercados cada vez más competidos y más interesantes. El segundo punto es, ¿cuál es el impacto de la transformación digital? ¿Qué tan digital soy? ¿Que soy un negocio que nací como un nativo digital o soy un migrante digital? La automatización de procesos y más que automatización de procesos, ahorita es cómo incorporar la inteligencia artificial al día a día. No es tener ChatGPT. Muchas compañías dicen, no, pero yo ya tengo inteligencia artificial, yo ya estoy usando ChatGPT, me ayuda con X, Y procesos. Eso aún no es la digitalización, es una primera incorporación. De ahí es conveniente entonces hablar de la mezcla de arquitectura con transformación digital, que son los modelos de arquitectura organizacional totalmente digital. Vamos a ver un par. Y por último, y no menos importante, el liderazgo en la era digital. O sea, el líder de esta era que es un líder totalmente distinto, totalmente contrario a algunas corrientes. Hay corrientes que ustedes en Estados Unidos las han visto fuertemente, compañías como Tesla que deciden acabar con el trabajo híbrido o con el teletrabajo, mientras hay otro tipo de compañías nativas digitales como Spotify o como compañías fuertes de desarrollo de software como Globant, Stefanini en Latinoamérica, cuyo modelo es 100% eh, eh, remoto, incluso ni siquiera híbrido, 100% remoto. Ahora, cuando hablamos de arquitectura organizacional, hablamos de un concepto que es el concepto PPTEC, personas, procesos, tecnología, estrategia y cultura. Todo eso enmarcado dentro de un propósito. Al final es, hacemos que todas las personas que están trabajando dentro de la organización y que están hoy activas dentro de la organización, comulguen y de alguna manera lleven esa bandera del propósito. Cuando hablamos de propósito, pues es importantísimo, antes de entrar es como una cascada. Nosotros en el concepto PPTEC hablamos inicialmente de personas y las personas en las compañías terminan volviendo el resumen o la huella digital, no sé si ven estos organigramas, parece como una huella dactilar, es básicamente lo que describe el ADN de la compañía. Entonces, hay compañías mecanísticas. Y aquí es importante poner muy claro que no hay un organigrama bueno, un organigrama malo, una forma de organizarse buena, una forma mala. Simplemente esto va a imprimir la cultura de la organización. Hay organizaciones como Tesla, como Amazon, que son muy fuertemente jerárquicas y hay otras organizaciones que vamos a ver como Apple, como Disney, como Spotify, que podrían asimilarse a compañías un poco más orgánicas, con equipos multifuncionales, múltiples niveles jerárquicos, la información fluyendo de una manera más libremente. Pero no son solamente estas dos las que comprendimos y con las que nacieron todas las compañías. Nos podrían decir, no, mira, yo soy una empresa muy pequeña, no, pero una empresa grande o pequeña tiene que tener muy claro cómo se organizan de cara a los procesos y no tanto de cara a los procesos, es como garantizo que el cliente tenga una misma experiencia de servicio siempre. Las compañías pequeñas tienden o tendemos, porque lidero un par de compañías pequeñas en Latinoamérica y siempre tiende uno a crecer conforme el cliente va creciendo y el primer cliente es atendido por su propietario, pero el segundo cliente, ese propietario ya no es capaz de atenderlo, tiene que traer personas a atenderlo y ya el segundo cliente no se siente tan bien como el primero. Entonces viene ese dolor de barriga constante de yo
¿cómo hago para atender bien al cliente uno, al cliente 2, al cliente 3 y a todos los que aparezcan de la misma forma, sin que yo sea de alguna manera el stopper del crecimiento de la compañía? Para eso es que se crean este tipo de estructuras, con cuidado, porque a veces se nos va la mano y creamos estructuras más grandes de lo que se necesita, que ese es otro problema. Eso es ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Y ese es digamos, el dilema constante, la preocupación constante y el dolor constante de un dueño de negocio, de un administrador de negocio, de un gerente general o de un director general. Aquí entonces, en la forma como nos organizamos, hay organizaciones funcionales, que son por áreas específicas, divisionales, que es por división o por tipo de negocio, por procesos, por productos, por geografía, matriciales, y las más recientes, digamos las que marcaron la evolución, las circulares, donde la compañía se percibe como una cebolla. ¿Cuál es la que yo debería utilizar? Depende mucho del perfil del fundador o del perfil del gerente general o del director general. Depende mucho del control o el no control con que la persona es capaz de convivir. Las organizaciones no se terminan volviendo de una forma u otra porque simplemente es la mejor manera de operar, es la mejor manera para el cliente. No, es como el fundador quiere que su ADN perdure en el tiempo. No, por eso insisto, no es que sean buenas o sean malas. Ahorita hay fundadores 100% digitales que tienen una perspectiva de trabajo muy distinta a la que nosotros tenemos. Eso no implica que vamos a morir en una competencia contra ellos, pero probablemente sea un poquito más difícil de llegar a esos estándares de servicio o a esos niveles de servicio que es capaz de brindar una compañía 100% digital, y vamos a mirar un poco en adelante. Amazon sigue siendo una de las compañías más exitosas. Ahorita está en una lucha muy interesante con dos fuertes, con Temu, que tienen prácticamente inundado el mercado en Norteamérica, Centro y Suramérica. Y tiene también algunos competidores locales como Meli o Mercado Libre, con quien está teniendo, digamos, compitiendo o compartiendo escena en países clave como Brasil, Argentina y México específicamente. Es una estructura totalmente funcional por procesos, como la conocemos en cualquier tipo de compañía. Eh, por eso insisto, y es una compañía exitosa, estamos hablando de una persona top 3 en el nivel de riqueza global, eh, y tiene una compañía con este ADN, porque esa es su forma de controlar, es la que se transmite dentro de la organización. De ahí el primer punto de partida para yo poder salir del loop en el que dejo de crecer. Yo crezco y me duele, me golpeo y me devuelvo, crezco, me golpeo y me devuelvo. Lo primero que hay que hacer es definir y ser muy sinceros consigo mismo. Yo soy un líder como, yo quiero tener el control de mi organización. ¿De qué manera? Yo quiero estar pendiente de todos los detalles o soy una persona que sabe delegar un poco más. Entonces, dependiendo de todo ese estilo de preguntas que continuamente con Amit y Barcel estamos acompañando a founders, dueños de negocio, a entender cuál es ese perfil para poder construir una estructura organizacional que refleje su DNA para de esa manera comenzar el proceso de crecimiento y escalamiento. Es muy chistoso, pero muchos fundadores, a todos nos pasa. En algún momento de la compañía decimos, no, el dinero lo manejo yo. Y ese dinero lo manejo yo, es que nos volvemos los managers del token del banco. Entonces, cada vez que alguien va a hacer un gasto en la compañía, el celular está estallado de necesito el token, el token, el token. Y nos volvemos el manager del token. Ese manager del token
es un manager con un DNA muy marcado del control, específicamente financiero, y es fácil de arreglar ese problema. Obviamente necesitamos de parte y parte para poder hacer una construcción, pero esa es una de las primeras señales que tu compañía no va a crecer, no va a escalar. Puede continuar creciendo a un ritmo limitado, pero si tú eres un manager de token, no vas a escalar. Tu compañía no va a estar preparada para escalar. Y nosotros en Barcel le decimos un red flag cuando vemos a un manager siempre pegado al token, para que lo tengan presente. Ese puede ser un manager tipo Amazon o un manager tipo Tesla, que quiere controlarlo todo. Y ese control de todo pues, tiene cosas buenas, pero tiene otras no tan buenas. Tesla, igual que Amazon, tiene una estructura de control muy interesante. Elon Musk es el tipo más rico ahorita en la Tierra. Eh, no podemos decir que lo está haciendo bien, que lo está haciendo mal. Hay unas cosas que le están saliendo, otras no. En la lucha por el mercado latinoamericano hay un participante nuevo que es BYD, un fabricante chino de vehículos eléctricos que le ha estado robando participación en mercados importantes y ha estado bloqueando su acceso a mercados latinos. Entonces, ahí es donde uno comienza a entender qué hubiese pasado si esta persona hubiese sido un poco más suelta en su forma de llevar la compañía hacia el proceso de internacionalización. Probablemente Tesla tenga algunos techos de crecimiento, incluso de escalamiento, y eso, ahí es cuando aparecen participantes como BYD que empiezan a robar mercado y para lo que es difícil hacer el escalamiento. Ahora, Procter Gamble, todos consumimos algo de ellos, sin duda, si vamos a cualquiera de los baños de nosotros tienen productos de P&G. Es una estructura por producto, es una compañía ya casi centenaria, con un control muy estricto y donde pues no hay, digamos, no hay márgenes de maniobra. Se puede aprender y desaprender rápidamente en ella, pero es una compañía, al igual que las otras dos, muy forjada dentro del control. Diferente a Spotify. Spotify es una compañía que nació digitalmente. Entonces, ya estas compañías son las que nos comienzan a retar a quienes venimos del modelo tradicional. Spotify trabaja como tribus. Y trabajar como tribus es básicamente algo tan sencillo como esto. Tuve la fortuna de entrevistar un par de personas que trabajan remotas desde Colombia y desde Costa Rica para Spotify, y conversando con ellos les pregunto, mira, ¿cómo es el onboarding en esta compañía? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque ¿cuántas veces una persona a trabajar con nosotros y termina sentado con otra persona, entendiendo el proceso? Luego entonces le damos un tiempo de capacitación, de inducción. Algunos nos sentamos y hacemos el detalle para que la persona lo entienda, la nueva función. Otros los dejamos un poco más sueltos para ver qué hacen. En Spotify la libertad es total. Y ellos tienen una lista de proyectos en los que está rodando la compañía con unos skills necesarios para entrar en estos proyectos. Aquí es donde yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos una lista de todos los proyectos que creemos que necesita hacer la compañía para crecer y escalar y los skills que se necesitan? Eso no es tan común encontrarlo en compañías medianas, pequeñas, incluso algunas grandes en Estados Unidos y en Latinoamérica. Es normal. Spotify lo tiene muy claro, y cuando una persona ingresa a Spotify, totalmente diferente a nosotros, que para nosotros, los de la generación X para atrás, cuando entra un empleado, el onboarding tiene que ser muy detallado. La descripción del cargo tiene que estar precisa y certera.
En Spotify no existe nada de esto. Simplemente existe una lista de proyectos y de esos tú escoges cuál hace match con tus habilidades y te, te listas en ese proyecto y comienzas a trabajar para ese proyecto. Obviamente te dan un tiempo para conocer la compañía, la cultura, hacer un par de evaluaciones digitales, pero tú decides dónde te ubicas o dónde agregas más valor. Y eso es la forma como te van a medir en el tiempo. Tú decides en cuántos proyectos te listas y en cuántos proyectos definitivamente no, porque no tienes esa habilidad. También miden si la persona se lista en un proyecto que no tiene la habilidad, suma puntos, porque es una persona que quiere de alguna forma desarrollar una habilidad que no tiene, entonces tiene una competencia que se llama agilidad de aprendizaje. Es muy chistoso. Una compañía de 150 millones de dólares nos llama hace más o menos 2 meses para hacer una sensibilización con el grupo de empleados respecto a la preocupación del ingreso de la compañía Temu en el sector ferretería. Es una compañía mexicana, familiar, 150 millones, más o menos unos 2.000 empleados y nos dicen, necesitamos una sensibilización con el grupo. Vamos a la sensibilización y en la sensibilización hacemos un assessment previo y encontramos que todo el mundo está burnout, está sobrecargado, está lleno de actividades, no le cabe una más. Y el gerente general, al ver esto, pues se preocupa porque tiene una lista de 25 proyectos para marcar diferencia o espacios en nichos específicos donde esta compañía Temu no es capaz de entrar y ellos pueden lograr un diferencial. Al final les dimos una charla muy similar a todo esto y les dijimos, aquí afuera, a la salida del evento, va a haber una lista de 50 proyectos donde ustedes, según sus habilidades, se van a listar para participar de esos proyectos. La pregunta de todo el foro y la preocupación de todo el foro fue, ¿a qué horas lo voy a hacer? ¿En qué momento? Si estoy lleno de trabajo, ¿cómo me voy a meter en esta otra cosa? Entonces, ese es el coworker, ese es el trabajador que tenemos hoy, esos son los recursos que tenemos hoy disponibles. Y pues es una tristeza porque al final conocen mucho el negocio, pero no hay esas ganas de poner esa milla extra. Mientras que compañías como Spotify nacen, nacen totalmente al revés. No acomodan a una persona en una función específica, sino que le sugieren a la persona que escoja en qué funciones y en qué proyectos quiere estar. Obviamente, quien pasa 15 días y no se ha listado en ningún proyecto y en ninguna iniciativa, pues automáticamente le llega una carta de despido y el proceso continúa. Entonces, miren qué diferencia tan fuerte hay entre estas compañías totalmente estructuradas y estas empresas que rompen el molde y no hay que tener un manual de funciones claro, simplemente llegar, enamorarse de algo y agregar valor. En ese mismo sentido, en Latinoamérica han existido compañías como Sapos. Me gustó mucho el modelo de negocio de Sapos. Sapos fue adquirida por Amazon. Era una compañía de origen mexicano con una presencia muy fuerte en e-commerce enfocada en zapatos, muy similar a otra compañía mexicana muy grande que se llama Price Shoes. Pero ¿qué hacía Sapos diferente de cualquier otro e-commerce? Administraba por excepción. Entonces, era tan sencillo y tan diferente que para ellos lo que más importaba era los problemas individualizados que pudieran surgir en sus clientes específicos. Entonces, manejaban la filosofía de los asuntos que entran y esos asuntos que entran son los problemas que quedan enmascarados dentro de un indicador. Entonces, comúnmente nosotros nos decimos,
una mentira que es una mentira más comportamental que de cualquier otro tipo. Tenemos un nivel de servicio del 95%. Tener un nivel de servicio del 95% no te garantiza que tus clientes estén todos bien atendidos y que tus procesos puedan llevar el escalamiento. No, pero yo, ¿para qué me voy a poner a crear un proceso, una estructura, una automatización para el 5% de mis clientes? Pues resulta que lo que tú estás viendo es que estás atendiendo bien al 95% de los clientes a los que estás llegando. Pero hay un 5% de clientes que están probando tu proceso, no están conformes y se van a ir. Lo que encontró Sapos es que trabajar muy bien para ese 5% de esos clientes podría hacer que ese 5% se triplicara en 4 años como máximo. Entonces, cuando nosotros creamos procesos de servicio para clientes que no están dentro de nuestro scope o que de alguna manera no están dentro de nuestra forma de trabajar, pues lo que terminamos creando es la compañía del futuro, una compañía que es capaz de escalar. Entonces Sapos decidió no mirar el 95% como lo miramos todos, sino enfocarse en el 5% que no estaba sirviendo bien, realizar el trabajo, percibir tensiones, hacer reuniones tácticas y de alguna manera impactar la gobernanza del negocio sobre ese 5% distinto. Entonces habían actividades claves como vamos a ir a visitar a esta señora, que esta señora desafortunadamente no la estamos sirviendo de manera correcta porque les mandamos un producto faltante. Entonces era labor del director de operaciones ir a visitar esas señoras del 5% para entender cómo él podría servirlas mejor. Totalmente distinto a compañías que hoy son extintas, como Avon Cosmetics, que terminó siendo adquirida por su rival pequeño de Brasil, que se llama Natura. Entonces, cuando uno mira las diferencias culturales, se plantea si realmente nosotros estamos trabajando para la masa. Ahí yo digo, el principio de Pareto nos juega una muy mala pasada, porque el principio de Pareto nos dice, bueno, pero ya tengo resuelto el 80% de los problemas, no voy a hacer management by exception. Y la sugerencia de Sapos es totalmente contraria, no me interesa el 80%, va a quedar muy bien atendido si yo garantizo que la excepción está bien atendida. Y eso es lo que trajo Sapos culturalmente digamos, al management moderno. Apple es una compañía no muy vieja, tampoco muy joven. Es una compañía del año más o menos 90, 2000. Y ellos plantearon desde el comienzo una estructura circular. No era una estructura piramidal como las conocemos, una estructura funcional, terminó siendo una estructura circular. Y esas estructuras circulares, como en Apple, fue muy común tanto en Apple como en Disney y en otras compañías que vamos a ver. Ahora, pero ¿qué es lo que está pasando con Apple actualmente? Con Apple hay un cambio muy interesante y es que de los ingresos registrados al 2024, que son 400 billones, desde el 2010 a la fecha ha venido creciendo dramáticamente el rubro servicios. Idéntico está pasando con Amazon. De las ventas de Amazon ha venido creciendo muy fuertemente el servicio de nube de AWS y ahorita los servicios de inteligencia artificial o los motores de inteligencia artificial. Podríamos decir que servicios al 2024 vende casi lo mismo que wearables, home y accesorios, ahí están los relojes,
vende casi lo mismo que iPad y vende casi lo mismo que Mac. Todavía el iPhone no, pero sí lo notan, iPhone desde el 2021 más o menos, tiene una línea totalmente recta. Los servicios también están experimentando cierta variabilidad, pero notable el crecimiento. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Que simplemente estas compañías están encontrando un espacio dentro de su portafolio de productos que puede fácilmente convertirse a portafolio de servicios. Y en esta gráfica se puede ver un poquito más. El Apple del 2007 era básicamente hardware. El Apple del 2023 ya tiene un 22% de su participación en servicios. En el Apple 2007 no figuraba el iPhone. El iPhone es hoy la mitad de las ventas de Apple, pero llama la atención ese 22% de servicios. Ahora, cuando vemos a Disney, Disney también surge como una estructura totalmente circular. Es una compañía mucho más vieja que Apple, mucho más vieja que Amazon, mucho más vieja que Tesla. Y desde que nació bajo una estructura de acoger. Cuando un líder es un líder cercano, es una persona con la que se puede hablar, es un DNA de conversar, de transformar, generalmente plantea que su estructura y la estructura de su compañía es una estructura de este estilo. No está mal ser un líder fuerte, exigente y tener una estructura funcional. No está mal. Esto simplemente plantea el DNA de la compañía que viene de su líder, de su fundador. Lo que está mal es pretender seguir manejando las compañías con los indicadores y tomarse la pastillita con los indicadores tradicionales y tomarse la pastillita pretendiendo que por un 95% de nivel de servicio estamos bien. La excepción es donde está el escalamiento. Gestionar el indicador y tener un muy buen indicador te garantiza el crecimiento. El escalamiento está en quienes no estás atendiendo bien. Ahora, bueno, este es el universo Disney, que es una locura entre películas, televisión, radio, gaming, finanzas, teatro, el tema de merchandising, parques y propiedades, publicidad y el mundo digital. Ahora, pero en ese tema del mundo digital es donde viene algo similar a lo que está pasando con Apple, está pasando con Disney. Y lo que está pasando con Disney básicamente es que al 2024 ellos reportaron 82 billones de ingresos y el 35% ya estaba en media, el 37% son parques, experiencia y productos, estudios 16% y direct to consumer está en 13%. ¿Qué encontró Disney? Como Apple, muy probablemente inspirados en lo que estaba pasando con la televisión por suscripción como Netflix, pues encontraron un espacio y en ese espacio terminan trabajando mucho más fuertemente. Pero no fue y no ha sido un negocio fácil, porque mientras todos los otros negocios estaban dando utilidad, excepto el 2020, por acá en la recuperación del 2021 a la fecha, el servicio de streaming todavía estaba dando pérdidas. Y eso es un tema que ellos hicieron una inversión desde el 2019 más o menos a la fecha. Disney, la TV por suscripción que tienen no está todavía generando ingresos y aún así, pues no está generando, perdón, utilidades, pero hoy es hoy el 35% de su ingreso. Ahora, todo este chocolate de situaciones nos plantea tres cosas en resumen ejecutivo. Primero, el DNA del fundador es lo más similar al organigrama.
Si eres un fundador que acoge o un gerente que acoge, seguramente serás un organigrama circular. Si eres un fundador con una fuerte cadena de mando y control, seguramente serás un organigrama funcional. Y si eres un fundador de la nueva era, de la última generación, probablemente ni organigrama tengas. Y eso lo que está mostrándonos es que hay compañías que funcionan de la misma, con resultados muy positivos y también muy negativos en cualquiera de los tres, de las tres. Aparece Temu, y Temu y Chain son dos negocios bastante particulares y tan particulares que hoy, si hablamos del negocio de paqueteo en Estados Unidos, creo que no, todavía la demanda no está del todo cubierta. Con la amenaza de los aranceles, este negocio sufrió. Ahora otra vez por $800 se puede entrar un paquete sin taxes. Entonces, es un negocio que viene sobreviviendo desde Estados Unidos hasta la Patagonia. No hay persona en Norte, Centro y Suramérica y el Caribe que no haya comprado por Temu. A veces hasta hay personas que les da pena decir que compraron por Temu. Pero Temu tiene una característica muy interesante. Es que es una compañía muy simple como su fundador, porque como verán, no tiene un organigrama realmente extenso. Es un organigrama muy plano, funcional, probablemente como el de un Amazon, un Tesla, lo que denota que es una persona estructurada, pero simple. O sea, no es un organigrama que no termina. ¿Qué se sabe de Temu? Lo que les comento es la cultura plana, funcional, está muy centralizada en PDD Holdings, tiene un centro fuerte en Shanghái, en Dublín y en Estados Unidos y en Europa operan con equipos autónomos que están conectados a esta misma estructura y le apostó simplemente por dos temas que son velocidad y eficiencia. Porque Temu lo que hace, el nivel de innovación de Temu y de Chain es una co-innovación o es una co-creación. No es que la compañía codifique, desarrolle productos todos los días. La compañía busca aliados en los grandes centros de manufactura en China para traerlos a su portafolio. La propuesta de valor de Temu hacia los proveedores es que ellos son parte de su compañía. Y eso es bastante difícil de desarrollar en mercados un poco más latinos y norteamericanos, donde todavía vemos la competencia, aunque diríamos que la cultura canadiense y estadounidense es más de cooperación y de competition, pero no se nota el desarrollo tan fuerte como lo está haciendo Temu, que es capaz de poner 4 o 5 fábricas competencia dentro de su portafolio y no importa cuánto stock pongas, puedes poner una unidad, 2 unidades, 10, 15, 20. Y si ustedes entran a la aplicación, no van a ver una restricción o no van a ver volúmenes importantes de inventario en algunos artículos. Es un mar de artículos que se quedan en stock porque no se venden, porque el cliente no los pidió todos, se les quedó. Entonces, lo que ellos nos están vendiendo, Temu es la fábrica de evacuación de saldos más grande que hay en el mundo. Y eso precisamente lo que encontró su fundador. Ahora, esto es algo realmente sorprendente y esta es la evolución de Temu en México. En el lado izquierdo ustedes van a ver cómo está Mercado Libre, con esta línea azul oscura, cómo está Amazon, que prácticamente sigue a Mercado Libre. Van a ver aquí a Chain, que es esta línea roja. Van a ver a Alibaba, que es esta línea. Y van a ver a Shopee, que es esta línea. Pero hay algo muy diferente de Temu con Chain, con Alibaba y con Shopee, porque desde más o menos abril, mayo
del 2023 a la fecha, es el top 3 de facturación en México. ¿Cómo logran esto? Es una combinación perfecta entre proveedor, modelo de negocio y marketing de afiliados. Y esa combinación perfecta es la que ellos están hoy encontrando hacia el consumidor al que van dirigidos. Similar está pasando en Colombia, por ejemplo, primero está Mercado Libre, luego está Temu, luego Amazon, luego AliExpress, luego Exit. De Estados Unidos, increíblemente, no hay datos. No sé si no hay datos es porque no quieren que se sepa, pero hay fuentes que indican que dado que el mercado más fuerte de Temu es Estados Unidos, probablemente Temu hoy superando las ventas del mismo Amazon en Estados Unidos. Ahora, ¿quién es Colin Wan? El fundador es una persona de 45 años, hijo de 2 granjeros, estudió ingeniería informática en la Universidad de Zhejiang, se fue a la Universidad de Wisconsin, hizo un máster en ciencias de computación y más que ex empleado de Google y de Microsoft, fue practicante en ambas compañías y se regresó a su país. Le surgió esta idea después de ver que varios amigos fabricantes en su ciudad estaban quedando con mucho stock y luego no sabían cómo venderlos y no, incluso no lo podían vender en el mercado local. Entonces, eso le prendió una luz, luego vio cómo funcionaba el modelo de dropshipping de Amazon, el modelo de dropshipping de Mercado Libre, se le ocurrió que tenía un caldo de cultivo enorme, con una cantidad de fábricas en China, con una situación similar, pero a estos los conectó con el programa de afiliados que hoy está habilitado en 27 países. ¿Y qué es el programa de afiliados? No es más que un network marketing, no es más que algo como lo hicieron mucho tiempo nuestras abuelas, nuestras mamás, de vender catálogos, eh, con un código y a través de redes sociales bajo un programa de micro influencers o de microinfluenciamiento. Entonces, básicamente, Temu cambió el esquema de venta por catálogo tradicional, lo digitalizó, conectó stock al otro lado del mundo a través de microinfluenciadores con quienes garantizó una demanda exponencial. Y esta es una estructura simple, no es una estructura gigante. Los proveedores son autónomos de codificar en la plataforma lo que ellos quieran. No hay un ejército de personas codificando. Ellos simplemente son un puente transaccional. Entonces, aquí es donde viene un cambio fuerte, porque si nosotros quisiéramos controlar la organización en detalle, pues no lo lograríamos si quisiéramos montar un negocio como un Temu. Y son esas renuncias, porque si nosotros somos los directores del token, porque nosotros tenemos que controlar el paso del dinero y todo lo que sale de la compañía, pues este Temu es un ejemplo de absurdo, de delegación altísima para conseguir un resultado y de trabajo colaborativo y de cooperación entre proveedores y clientes finales a través de microinfluencers. ¿Cuántos usuarios había hasta el primer quarter del 2024? 167 millones de usuarios activos. Hasta el 2024 ya Temu era una compañía casi del volumen de Disney con 70 billones. Están hablando del número del 2025, probablemente sea de 140 billones de dólares. Y es hoy una de las compañías más valiosas del mundo. ¿Y qué hizo? Cambió lo que se conoce en la cultura latina. En Estados Unidos nació Avon, que fue la mamá del direct selling. Cambió esas revistas por estas chicas que obtienen un sustento con un código de Temu a través de la creación de contenido. Y eso
no para ahí, porque entonces, esto lo que creó en nuestra cultura es que ahora nuestros hijos quieren ser youtubers. Entonces vemos casos de youtubers desde los 4 o 5 años de edad, hay un youtuber muy famoso que promociona juguetes y que tiene unos ingresos superiores a los 10 millones de dólares simplemente haciendo unboxing de juguetes y las marcas le pagan simplemente por este tipo de actividades. Entonces, eso no paró ahí. Ahora estamos con un ejército de youtubers y de influencers, porque todos son influencers. Y bueno, todo esto llega, y les cuento esto porque pues de alguna manera es una realidad, llega a varias aristas y retos para las compañías, porque entonces viene una fuerte reducción de la natalidad, eh, cada vez nacen menos chiquitos, pero cada vez más tenemos más perritos, el negocio de mascotas viene creciendo fuertemente. Y un fenómeno que lo he vivido en Estados Unidos, me desconcierta, es que no quiero ser como mi papá. Y ese no quiero ser como mi papá es, no quiero vivir como vive mi papá. Si mi papá tiene un negocio, no quiero seguir con él. Entonces, estas cadenas de sucesión en los negocios se están perdiendo. Hay sitios de ventas de compañías en Estados Unidos, ustedes los conocen más que yo, que están inundados de compañías a la venta, donde simplemente el dueño no tiene con quién dejar su negocio. Entonces, todo este caldo de cultivo de influencers, reducción de la natalidad, de perrijos, de la pansexualidad, que entonces ya no solamente es el tercer sexo, sino que también hay un sexo para los indecisos, por llamarlo de alguna forma, crea un caldo de cultivo en el que pues la pregunta aquí es, y todavía nosotros pensamos que si seguimos haciendo lo mismo, y controlando ese KPI en 95% estamos bien, pues les pongo la cara de la chinita que da risa, porque efectivamente da risa, que mientras nosotros estamos controlando los negocios a través del el manage basado en Pareto, hay otras compañías que están agarrando lo que no es Pareto y lo están volviendo un negocio. Y esa es la invitación para poder, que lo único que nos garantiza pasar de crecer a escalar es precisamente esto. Por eso es muy importante tener clara una cadena de mandos, si soy centralizado, descentralizado, mi espectro de control. Más que esto, es cuál es el DNA de mi compañía e independientemente de si lo estoy controlando o no, de si soy un organigrama funcional, una cebollita o un no organigrama, es si estoy mirando y atendiendo a esos clientes a los que siempre sacaba de la ecuación, porque ya atendí bien al 95%. Ahí es donde vienen varias frases bien importantes y es bien difícil, pero es bien común. Nunca contratar a alguien que sabe menos que tú. Por el contrario, las empresas contratan personas que saben menos que el manager porque el manager se siente intimidado. La mitad del tiempo de un director general debería estar concentrado en armar el equipo, gestionarlo, acompañarlo, potenciarlo. Lawrence Bossidy de General Electric decía, estoy convencido que nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar a la gente. Y Walt Disney decía claramente, que es una de las personas más prodigiosas que yo haya podido leer y tratar de entender, se puede soñar, creer, diseñar y construir el mejor lugar del mundo, pero son las personas quienes van a hacer realidad ese sueño. Entonces, cuando yo hablo de personas, yo no puedo discriminar a los que atendí bien de los que no atendí bien. Yo hablo de todas las personas y hablar de todas las personas implica hacer un cambio de mindset en el management by exception. Ahora, ya vimos cómo estamos organizados,
cómo funcionó todo esto. Entonces ahora empezamos a hablar de procesos. Y cuando hablamos de procesos, pues hablamos de procesos especializados, hablamos de la departamentalización, hablamos de la formalización, pero nada de eso funciona, porque también cuando hablamos de procesos, hablamos del ciclo del agilismo, y ser ágil no es más que tener la capacidad de crear, destruir, incomodarse, actuar a toda velocidad. Y el papá del agilismo no es más que Sam Walton, que decía que solamente hay un jefe, el cliente, y es el único que nos puede despedir a todos yendo a gastar su negocio en otro lado. Por eso, cada vez que nosotros dejamos ir a un cliente, a uno solito, estamos abriendo la puerta que detrás de él vayan 4 o 5 más. Y eso es lo que duele cuando estamos creciendo, y esa es la curva que tocamos un techo, golpeamos. Golpear es que atendí mal un grupito más grande de personas, esas personas se llevan a otras, regresamos, luego atendemos bien, hacemos un voz a voz y las empresas parecen un electrocardiograma. El agilismo lo único que plantea es esto, es la capacidad de destruir lo que está montado independientemente del organigrama que tengamos, independientemente del DNA de la compañía. Ahora, esto plantea el famoso Customer Journey, y hay muchas compañías que dicen, no, es que vamos a digitalizar nuestro Customer Journey. No se puede, no se sabe. No, es que mira que hoy todavía tenemos clientes que van al punto de venta. Yo los quiero pasar al mundo digital. No se puede. Muchas empresas nos llaman para eliminar medios impresos. Mira, pero antes de eliminar el medio impreso, entendamos quién lo usa, cómo lo usa y por qué lo usa impreso y no digital. Ahorita estamos estamos entrando a la era del detox final, del detox tecnológico. Los celulares Nokia 5100 están experimentando un alza en la demanda porque hay personas que no quieren estar conectadas a pantallas. Entonces, no es digitalizar el journey, es automatizarlo y hacerlo más rentable, más rápido. Y no todas las etapas del journey son digitalizables. No todos los procesos que sigue el cliente dentro de mi mapa de prestación de servicio son digitalizables. Y eso es doloroso, sí. ¿Y por qué ahorita estamos llenos de compañías de consulting vendiendo humo, digitalizando todo, y el cliente simplemente va y se devuelve a otra compañía donde el pedacito que no le gustaba digital, pues simplemente lo está haciendo de manera presencial o física o de otra forma? Ahora, ahí es donde uno se encuentra con empresas que dicen, ya estamos en transformación digital, tenemos una página web, incluso tenemos un equipo dedicado a eso. Estamos vendiendo por WhatsApp, tenemos un funnel, 5 asesores virtuales, 2 bots atendiendo las líneas que adquirimos. Eso no es transformación digital. Nuestra página web tiene una pasarela de pagos, recibimos tarjetas de crédito, ya estamos montados en la era digital, yo te mando el link de pago, no te preocupes, eso no es transformación digital. Esos son procesos automatizados para facilitar la vida al cliente. Transformarse digitalmente es entender el journey del cliente y digitalizarlo al máximo. Transformarse digitalmente no es sugerir procesos digitales al cliente, porque no sabemos si los van a tomar o no. Entonces, ahí es donde pasan cosas muy fuertes. Por ejemplo, en México, no sé si lograron ver esto, había un tema de robo en los estadios, la gente no podía llevar su billetera porque a la salida los asaltaban. Y Corona hizo camisas con un tag de pago en el escudo de la camisa. Tú cargas el tag con tu banco antes de salir y llevas el dinero en la camisa y pagas con la camisa. Eso es entender un problema y resolverlo. Eso no es llevar al cliente a comprar camisas para que me paguen.
No, el cliente algo le está doliendo y de ese dolor sale una solución, no al revés. Y la transformación digital la estamos planteando al revés. Es, yo quiero llevar al cliente allá, a que me compre en la página web. Yo quiero llevar al cliente a que me haga esta transacción de esta forma. No lo va a hacer si no le está doliendo. No lo va a hacer si no ve un beneficio. Y es ahí donde es muy importante en los procesos de consultoría entender el beneficio y entender el journey para poder garantizar el mejor desempeño posible. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos, después del DNA, que conectar a las personas con el propósito. Y conectar a las personas con el propósito no es más que saber cuáles son los problemas que yo resuelvo, cuáles son los problemas que mi compañía resuelve y cuáles no estoy resolviendo también y quisiera resolver. Es la nueva definición de visión. Yo hoy soy esta compañía, pero en el 2030 no es ser una compañía de 4 veces el tamaño que soy hoy, sino es ser la compañía que es capaz de resolver todos los problemas de este nicho de clientes. Porque ahí hay un cambio en el planeamiento estratégico muy fuerte, porque es yo para poder resolver los problemas que tiene mi cliente, tengo que tomar hard choices y hay un autor colombiano que viene ahorita planteando que las empresas no deberían hacer planeamiento estratégico. Deberían prepararse estructuralmente para tomar decisiones difíciles. Y decisiones difíciles como atender bien a los clientes que hoy no están atendiendo bien porque no hacen parte del Pareto de ventas. Hace muchos años, me acuerdo, un financiero me decía en una compañía, mira Andrés, pero ¿para qué vamos a seguir vendiendo en esa zona? Esa zona es malísima, ahí todo nos lo devuelven, nada funciona. Eh, no entiendo cuál es el estrés, simplemente cerremos esa zona. Cerrar esa zona era renunciar al aprendizaje. Cerrar esa zona es renunciar al entendimiento del cliente de ese lugar. Está bien, si está drenando la utilidad, hay que pensarlo, hay que tomar decisiones difíciles, pero muy probablemente si tú no eres capaz de resolver el problema de allá, ese problema fácilmente puede terminar en otra zona de alta rentabilidad y eso es una escuela hoy. Entonces, hoy renunciamos a clientes que no son rentables. Es que yo no voy a seguir atendiendo a este cliente, pero ¿por qué no lo quieres atender más? No, es que ese cliente me drena la energía, me drena la rentabilidad. No, simplemente tú estás como dueño de negocio, como director de negocio, estás renunciando a un aprendizaje. Distinto fuera que me digas, mira, es que este cliente está esperando que yo le resuelva este problema y yo no estoy preparado para resolver este problema. Y ahí es entender si tu misión en adelante es resolverlo o no. En ese orden de ideas, cuando aparece el propósito, aparece la meta. A esa meta, cuando le ponemos pasos específicos, voy a transformarme, voy a abrir un negocio nuevo, voy a internacionalizarme. Y nuevos negocios es voy a resolver este problema. Y ese plan, yo lo acompaño de indicadores y tareas específicas. Ahí es cuando se vuelve realmente una realidad. Y eso es lo que viene hoy pasando con el crecimiento del sector fintech en Centro, Sur, Norteamérica y el Caribe. Esos son números reales del 2018 al 2023. Se ha triplicado el número de empresas del sector fintech. Hay un ejemplo claro que se llama Nubank, ya pidió licencia para abrir en Estados Unidos y Nubank es un migrante que vivía en Brasil, le costó mucho trabajo abrir una cuenta en un banco. Los bancos no quisieron ayudarle a resolver ese problema y hoy Nubank es uno de los bancos más grandes de América Latina. ¿Cómo lo logró? Resolviendo el problema de los bancos. Entonces, si yo me siento en la silla en el board de uno de los bancos más grandes de Brasil, Itaú, por ejemplo,
¿Yo para qué voy a atender a esa población migrante? No la necesito atender. Mira, es el 2% de todo el mercado. Pues hoy una persona resolvió un problema para el 2% de ese mercado y ese problema que resolvió para los migrantes le gustó a los nacionales brasileros y no solamente se llevó todos los migrantes, sino que se le está capturando y llevando gran parte del mercado natural, porque eso pasa. Bueno, cuando alguien es capaz de resolver un problema muy difícil y trabaja por excepción, muy probablemente sea capaz de llevarse todo el mercado diferente. Y ahí es la guerra que hoy vemos, más que una guerra, es una coexistencia extraña entre la banca tradicional y los neobancos. Los neobancos para el 2027 se espera que tengan una valoración de 400 billones. Actualmente son 165 billones. Y los neobancos hoy se enfocan en resolver problemas específicos. Fintech es una empresa que se crea para dar créditos hipotecarios, una empresa que se crea para dar créditos de vehículo a la población afrodescendiente, por decir un ejemplo. Eso es un ejemplo de una fintech. Un neobanco es un banco que no tiene oficinas y que tiene un canal transaccional mucho más grande. Las diferencias son importantes. Según un estudio de McKinsey, los consumidores exigen procesos más flexibles cuando se trata de banca digital. El 71% prefiere interacciones multicanal y el 25% quisiera una experiencia 100% digital con su banco. Entonces, esta es una foto. Esta foto muy probablemente en el 2030 la exigencia sea otra. Eh, Hoy, cuando hablamos de neobancos y fintech, en Colombia está Nequi, DaviPlata, en Panamá está Yapi, en Perú está Yape, en Estados Unidos está Zelle, junto con su espejo de quiénes son los bancos o los sponsors que están detrás de estas aplicaciones. Ahora, eh, ¿para dónde, ¿para dónde termina yendo todo esto? Hace un poquito termina yendo hacia modelos de negocio 100% digitales y no es más que nuevas formas de crear valor o lo que nosotros llamamos en consulting es tecnologías emergentes. Y este es el mapa hoy de tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes para e-commerce o negocios emergentes están Temu, Chain, Zappos, Hotmart, que es de suscripciones, Amazon, Alibaba, modelos freemium como Spotify, MailChimp o Dropbox. Freemium es que te engañan o te lo dan gratis, pero te muestran qué tan feo es tenerlo gratis. Entonces te ponen a pagar cualquier cosita para que tú te pases al modelo pago. Eso es el modelo freemium, es la definición de freemium. O modelos peer-to-peer como Hirecar, Uber, Airbnb o LinkedIn, que terminan siendo más como marketplace. Yo pongo un producto o mi vehículo al servicio o mi propiedad al servicio o en LinkedIn mis servicios profesionales al servicio. Modelos on demand como Uber, Lyft, Airbnb, Etsy. Modelos de suscripción, que hay un cambio muy fuerte en Salesforce, que es la plataforma de CRM SAP, está cambiando modelos de suscripción muy interesante. Modelos de captura de revenue escondido, como el de Google y Facebook, que tienen nuestros datos, pero los monetizan de otra forma. O modelos de open source, que son como GitHub y Red Hat, que básicamente son donde mucha gente entra a experimentar, y de eso vamos a hablar en un segundo cerrando, a experimentar para tomar ese conocimiento y apropiarlo. Y este mapa termina llegando, voy a avanzar un tricito más, termina llegando acá. Porque el último punto, y uno de los puntos más relevantes de esta conversación o este monólogo, es básicamente qué tan preparada está tu organización. No importa cómo sea el DNA, no importa cómo sea el onboarding, no importa si tú eres rígido, fuerte, bravo, buena onda, no importa. Es
qué tan preparada está tu compañía para embarrarla. Y ahí es básicamente qué tan segura se sienten las personas que trabajan contigo para embarrarla, porque embarrarla significa aprender y aprender significa encontrar nuevos negocios. Y esta matriz de experimentaciones, qué tan sencillo o qué tan difícil es que en mi compañía me permitan fallar, me permitan fracasar. En la maestría, cuando estuve un par de meses en Yale School of Management, me decía, ahí veo un profesor que escribió un libro que se llama El poder del fracaso. Y el poder del fracaso no es otro que reconocer y cambiarlo hacia una ventaja competitiva y comparativa. Entonces, es tal vez esta como la invitación, es hablarles un poco de nosotros como líderes en la era digital, qué tan preparados estamos para imprimir nuestro DNA sin olvidarnos de todo lo que está pasando en el entorno digital, del cambio de mindset que los negocios exigen para empezar a mirar la excepción y no las reglas. ¿Y qué tan preparados estamos entonces para gestionar equipos híbridos y remotos? ¿Qué tan preparados estamos para cuidar nuestros datos con security? ¿Qué tan preparados estamos como líderes para usar herramientas tecnológicas que cambian todos los días? Eso lo trae la IA. Hoy todos los días cambia algo, hay algo diferente. ¿Qué tan preparados estamos para tener equipos diversos donde probablemente ya la formación académica no prima? Nosotros que estamos en el sector de tecnología, está pasando mucho en Latinoamérica que las personas que trabajan como desarrolladores de software no pasaron por la universidad, se formaron técnicamente y eso trae unos retos interesantes de cara al líder. Eh, ¿Cómo está dentro de su compañía la resistencia a la transformación y al uso de la inteligencia artificial? ¿Y qué tanto estoy incorporando la sustentabilidad dentro de mi agencia, dentro de mi agenda empresarial? Esto es básicamente lo que nosotros desde Barcel y de AMIC teníamos para compartirles. No sé, Anita, Daniel, si tengan alguna pregunta adicional. Gracias, Andrés. Increíble esta información tan valiosa. Creo que sí, de pronto revisemos el chat, que Cristian nos va a ayudar con las preguntas, por favor. Claro que sí. Por el chat entonces los participantes pueden realizar sus preguntas. Ya tenemos la primera. Dice, ¿cómo puede una empresa diseñar una estrategia integral de escalamiento que combine finanzas, tecnología, y estructura organizacional para sostener un crecimiento acelerado en el largo plazo? Mira, César, la pregunta es súper interesante, pero antes de diseñar la estrategia, hay que entender el DNA de la compañía. El DNA de la compañía es el DNA del fundador y de su grupo directivo. ¿Qué soy? Soy un organigrama funcional, soy un circulito, soy un no organigrama y aquí todos nos sentamos y hacemos de todo. Ya luego de entender eso, eso trae una estrategia financiera tecnológica totalmente distinta. Porque dependiendo de cómo estás organizado, pues los controles tienen que ser un poco más extensos o menos extensos. No tener organigrama, como Spotify, no quiere decir que estás condenado al fracaso. No tener organigrama lo que hace es que tienes que tener unos controles un poco más fuertes. Entonces, la estrategia de escalamiento tendrá que ir acompañado de un control interno fuerte. Entonces, una figura de control interno pudiera ayudarte mucho más. Si eres una compañía más estructurada, pues obviamente el control interno no es tan necesario y tendrías que buscar de pronto quién puede ser el champion para proceder con el proceso de escalamiento. O sea, cada compañía no hay una receta. La receta básicamente es entiende quién eres, qué tan
de alguna manera, qué tan sencillo es para tus colaboradores equivocarse. Y eso es como, incluso lo hacemos mucho en los assessments, cuando entramos a revisar una compañía, es que hacemos una pregunta incógnita y le preguntamos a los empleados, ¿cuál crees tú? Y si ustedes la pueden hacer con un Google Docs, con toda su compañía mañana y después nos cuentan cómo les fue. ¿Qué crees? Si tú la embarras en tu compañía, cometes un error, crees que sería la reacción de tu jefe? Ahí te vas a dar cuenta cuál es el DNA de tu compañía respecto al fracaso. Y con base en esa información es que construyes la estrategia. No al revés, nosotros siempre pasa como en los negocios. Montamos un producto y lo sacamos a vender. Es porque yo quiero que el cliente me lo compre, pero si el cliente no lo pidió, no te lo va a comprar. Lo mismo pasa, sacamos una estrategia y la tiramos a la compañía, pero si el empleado pues no la pidió, pues probablemente no, pues la estrategia sea un número para ti. No, pero es que yo no necesito de los empleados para la estrategia. Bueno, ellos son los que la van a ejecutar. Esto no es McKinsey que se va a quedar a 10.000 pies de altura. Alguien tiene que ponerla a caminar y son ellos. Y la única manera que ellos ejecuten lo que tú estás pensando es que sea una compañía que sea de alguna manera dada al error, al fracaso, y que exista ese entorno seguro donde se puede crear y destruir para atender y servir bien al cliente. Muchas gracias, Andrés. Luisa nos pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas al intentar pasar de un crecimiento sostenido a un escalamiento real y cómo pueden superarse con tecnologías y modelos financieros adecuados? Mira, hay una señal, Luisa, muy clara y es la que yo les decía de cuando nuestra compañía tiene las ventas como un electrocardiograma. Entonces, hay una banda, entonces tú la ves creciendo, pero hay un electrocardiograma interno. Eso es, electrocardiograma es una cantidad de golpes seguidos y sucesivos de atiendo, no atiendo, atiendo, no atiendo, atiendo, no atiendo. Ahí, digamos, ahí tú puedes tener crecimiento, pero no escalamiento. El escalamiento se ve, puede que hasta un poco menos veloz al comienzo, pero no se ve como un electrocardiograma, se siente como tranquilo, como fluido. Es una curva casi perfecta. Ahora, eso es lo primero que hay que entender. Ya cuando yo sé que estoy golpeándome, para lograr pasar de los golpes al escalamiento real, es el cambio de mindset y es comenzar a preocuparte por a quienes no estás atendiendo bien. Cuando tú te comienzas a preocupar por eso, pues los demás van a quedar atendidos. ¿Y cómo se puede superar con tecnología? Y es enfocar tus proyectos de tecnología a ese grupo de clientes a quienes hoy no estás sirviendo. Y es una paradoja financiera, porque ningún financiero moderno o actual te va a decir, yo no voy a invertir en en ese grupo de clientes que soy el 5%. No lo voy a hacer. Si ese financiero existiera hace 20 años y hubiera dicho, yo no voy a invertir en e-commerce, hoy lo estarían quemando en la hoguera. Similar a como pasó con Blockbuster, que le ofrecieron participar en Netflix y no quiso. Entonces, eso que hoy las compañías no le prestan la atención debida o lo ven como un detractor del margen, es donde hay que enfocar la tecnología y soltar la rigidez financiera. Obviamente con controles, tampoco botar todo allí, pero sí destinar una partida presupuestal importante para ese nicho específico, Luisa, que es donde nosotros consideramos que es importante invertir en ese cliente que hoy no estás atendiendo. Muchas gracias, Andrés. Javier nos pregunta, ¿cómo interioriza una empresa si tiene la estructura coherente con su liderazgo y mercado? No es tanto como la mejor manera, Javier, de darse cuenta de si la empresa
eh, no es que la empresa sea un ente que se interiorice. Todo comienza con una cascada y es el líder de la compañía. Primero tiene que saber quién es, reconocerse. Mire, yo soy malhumorado, mal geniado, todo me produce esto. O sea, primero entenderse a sí mismo. Hay líderes a los que incluso nosotros les decimos, venga, no, usted retírese un rato, 2 días, 3, abstráigase, entiéndase, eh, para luego de ahí, con ese estilo de liderazgo, sacar lo positivo, eh, despriorizar lo negativo y comenzar a buscar esa transformación que de alguna manera tenga esa coherencia. Entonces, si es un líder mal geniado, no es que sea mal geniado, es que para mí el cliente es muy importante. Entonces me vas a ver molesto cuando el cliente esté mal atendido. Y esa es una manera muy bonita de disfrazar un líder fuerte. Es ponerle un sentido dirigido hacia el cliente. Entonces, la mejor manera de interiorizarlo es poner al cliente primero para sobre esa información eh, transmitir lo que muchas personas dirían, no converso con este estilo de liderazgo. No es no conversar con este estilo de liderazgo, es que simplemente lo que sea con el cliente me toca con mayor profundidad que a cualquiera. Y eso culturalmente, Javier, termina permeando rápidamente la cultura organizacional y de una manera no tan dolorosa. Muchas gracias, Andrés. No sé si algún otro asistente quisiera realizarle una pregunta a nuestro experto. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias. Realmente qué información tan valiosa. Nos tuviste a todos súper pendientes. Increíble, muchísimas gracias por tu colaboración. Creo que pusieron en el chat para todos los que están conectados la información de Barcel, la información de Daniel y la información de Andrés. Y esperamos que este espacio haya sido importante para ustedes. Desde la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami les agradecemos a todos por acompañarnos. Esto lo hacemos con el propósito de brindarles información valiosa y de interés para todos nuestros miembros, para nuestra comunidad colomboamericana. Esperamos nuevamente que esta charla haya sido de gran utilidad y los invitamos a estar muy atentos a nuestros próximos eventos, a nuestros webinars. Tenemos la Asamblea General de la Cámara el próximo 9 de diciembre. Están todos súper invitados a que vengan, nos acompañen, conozcan los miembros de junta de este año, los miembros de junta que van a estar el año entrante. Es importante como miembros de la Cámara que estemos enterados de todo lo que se ha hecho en el año. Va a haber una muy buena presentación, va a ser un evento muy bonito, los esperamos a todos. Y a Andrés, a Daniel, muchísimas gracias. Javier, gracias por acompañarnos hoy. No sé si quieras dar unas palabras, Javier. Nada, tal vez agradecerle mucho, súper interesante la información. Me parece que traes un elemento muy importante y es que los líderes no suelen, o tengo que decir, no solemos hacer una gran introspección en algunos de esos temas. Y creo que el hecho de que exista una empresa y una estructura que ayude a diagnosticar, porque yo pienso con la experiencia que he tenido en diferentes momentos de la vida, que muchas veces los líderes no son conscientes de sus estilos y por lo tanto pueden estar en el organigrama y en la forma funcional equivocada sin darse cuenta. Entonces me gusta muchísimo que exista, digamos, la metodología y las herramientas para ayudar a diagnosticar eso, porque creo que muchas veces la gente se percibe de una manera y los demás los perciben diferente y se puede estar desaprovechando. Entonces me pareció muy ilustrativo, muy enriquecedor, y muy interesante. Muchas gracias. Para todos los que nos acompañan hoy, Javier Pinzón es nuestro presidente de la Cámara, que está también en la industria de tecnología.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Súper. Bueno, a todos entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Será un gusto saber muy pronto en nuestros próximos eventos, en las siguientes actividades de la Cámara. Y nuevamente, mil y mil gracias a todos. Una feliz noche. Gracias, Daniel. Gracias, Andrés. Gracias a nuestro equipo que nos acompañaron hoy en el backstage con las preguntas y con toda la parte tecnológica. Y espero conocerte por acá, Andrés, cuando estés. Nos avisas. Y Claro que sí. muchas gracias. Vale, Gracias. gracias. Hasta Feliz luego. noche a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.